Bienvenidos a Parmenas Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Acción de inconstitucionalidad. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 216,000 personas. Pareciera que la pandemia en México va reduciéndose en cuanto a los casos de fallecimiento de estas últimas semanas, aún sin que se pudiera vacunar a los casi 128 millones de mexicanas y mexicanos. Esto no es razón por la que debamos confiarnos, solo pareciera un respiro en la pandemia, es decir, todavía falta vacunar a la mayor parte de la población para que de esa forma podamos regresar a la normalidad, como en Israel, por ejemplo. Cuando empezamos este programa, que lo titulamos así por una iniciativa que tuve en donde veía que los impuestos eran cíclicos, difíciles de entender, pagar y defender, se me ocurrió escribir una conversación sencilla entre un niño y su tío hablando sobre impuestos. ¿Por qué? Porque quería involucrar a la mayor parte de la población en este tema, ya que las mexicanas y mexicanos deberíamos saberlos como cualquier película de superhéroes de las que se platican en cualquier café con amigos, amigas, novios, novias, esposos y esposas. Una vez que entendiéramos las ideas generales que se plantean en ese libro Carlitos y los Impuestos, la siguiente etapa era que la gente empezara a preguntarse cómo debería ser un presupuesto de egresos que se viera reflejado en la sociedad. La sugerencia que les he venido comentando es que sea siempre en relación a los derechos humanos para lograr el bien común. Estas ideas hasta parecieran románticas, ya que como saben a veces en la realidad no pasan así. Por ejemplo, el programa anterior hablamos sobre el padrón de usuarios de telefonía móvil, en donde se tiene que registrar 128 millones de líneas en lugar de solo quitar la señal de telefonía móvil a los centros penitenciarios. Ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que se trató de dar a entender en ideas generales en el libro Carlitos y los Impuestos, es decir, que el dinero de los impuestos se ocupe correctamente. En este caso de la reforma a la ley de usuarios de telefonía móvil, menciona que el instituto va a establecer disposiciones administrativas para el debido cumplimiento del padrón y que los concesionarios de telecomunicaciones deberán recabar información sobre la identidad, datos biométricos, domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Qué podemos interpretar? Que en los próximos años este instituto que marca la ley de telecomunicaciones deberá instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información con las autoridades competentes, así como establecer los procedimientos para validar la información que deba incorporarse al mismo conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que establezca. ¿Esto qué significa? Significa un gasto de dinero y en gobierno se traduce en gasto de los impuestos por medio del presupuesto de egresos. Se tiene que gastar en licencias de software para los programas que van a manejar la base de datos, además de todas las personas que van a estar a cargo, y también se tiene que tener en cuenta cuánto va a costar cada registro. Aquí en México son alrededor de 128 millones de usuarios de telefonía móvil en el país. Que las compañías de software cobren, por ejemplo, un aproximado de $15 por usuario, es decir, su almacenaje y recolección de datos. ¿Cuánto sería el total? Sería un aproximado de 1.920 millones de dólares aproximadamente. Eso lo cobran por anualidad las empresas de software. Entonces, ¿dónde está la ventaja de gastar tantos miles de millones de dólares para la seguridad de los mexicanos? ¿No se suponía que era un gobierno que iba a pensar en la austeridad y buen uso de los impuestos? Además, que el Estado pueda ser en un futuro demandado por violaciones a los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además de su gasto de software que es muy caro, tendría que pagar una indemnización de acuerdo a lo que llegara a determinar la Corte. Como dijimos, cuando un gobernante piensa en implementar una ley en donde perjudique en este caso a 128 millones de usuarios, donde se tengan que pagar miles de millones de dólares para su implementación, debe de pensar que desde junio de 2011 México reconoce los derechos humanos en su artículo primero constitucional y por lo tanto cualquier ley que trate de implementar el gobierno debe ir conforme a los derechos humanos. Además de que
se da por entendido que los impuestos deberían ocuparse principalmente para este fin, es decir, los derechos humanos que todos tenemos al nacer y que el Estado debe de respetarlos de forma correcta, en este caso haciendo leyes que vayan conforme a los derechos humanos. ¿Qué consejo les daría a los legisladores que se preocupan por la seguridad de las mexicanas y mexicanos? Les diríamos que en sus manos está el futuro de México y si quieren que tengamos un mejor país, deben de guiarse conforme a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, es decir, deben de pensar en los derechos humanos cuando presenten sus iniciativas de ley y las aprueben. En este caso, como ciudadano de a pie, me gustaría que en lugar de gastar este aproximado que dimos hace rato de 1920 millones de dólares, que saldría de los impuestos, que ese dinero se ocupara mejor para capacitar en leyes penales administrativas, protocolos de detención a todos los policías de México, es decir, Guardia Nacional, policías estatales y municipales. Como ciudadano de a pie, me sentiría muy seguro teniendo unos policías capacitados para que me resuelvan cualquier problema de seguridad que tuviera. Me acercaría a la policía con la mayor confianza del mundo, sabiendo que me van a ayudar y resolver mi problema de seguridad. ¿De qué sirve gastar el dinero de los impuestos si no tenemos una policía educada en las leyes del país? ¿Para qué va a servir una base de datos que es para la seguridad si con los policías no nos sentimos seguros? Es una lógica elemental, estimados legisladores. Primero hay que educar a la policía en temas legales y después se podría pensar en bases de datos de los celulares, pero solo de personas que tengan antecedentes penales para ver su comportamiento dentro de la sociedad. Una lógica sencilla y sin gastar miles de millones de pesos que principalmente provienen de los impuestos. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya regresamos. Ahora sí vamos a ver la acción de inconstitucionalidad. La idea que les contara el contexto anterior de que pagamos impuestos, de que se usen correctamente, de que los gobernantes al crear leyes deben observar que para que se pongan en funcionamiento deben ir conforme a los derechos humanos esas leyes, ya que se van a pagar con los impuestos, era importante para poder entender el tema. Ahora bien, si los gobernantes no observan estas ideas generales y dicen, por ejemplo, que con el padrón de usuarios de telefonía móvil, que con eso van a combatir la delincuencia en el país, sin importar el alto costo que sería su administración, compra de licencias de software, como ciudadanos de a pie tenemos dos opciones legales. La primera es presentar el juicio de amparo indirecto, pero lo malo es que solo va a aplicar al quejoso, es decir, al quien presente su amparo. La segunda opción es la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Son juicios tramitados ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general, leyes, decretos, reglamentos o tratados internacionales por una parte y la Constitución Federal por la otra, con el objetivo de invalidar la norma general o tratado internacional impugnados para que prevalezcan los mandatos inconstitucionales. Se encuentra prevista esta acción de inconstitucionalidad en la fracción segunda del artículo 105 constitucional, que establece que las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por, inciso A, el equivalente del 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales. Inciso B, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Inciso C, el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. Inciso D, el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Inciso E, se deroga. Inciso F, los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus dirigencias nacionales
en contra de leyes electorales federales o locales. Inciso G. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas en contra de leyes expedidas por las legislaturas. Inciso H. El organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por las legislaturas locales. Inciso I. El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. La ley que regula los medios de control constitucional, que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, se denomina Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995. Como verán, por medio de una acción de inconstitucionalidad se puede determinar la contradicción de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión por ir en contra de lo que marca el artículo primero constitucional, es decir, en contra de los derechos humanos que reconoció la Constitución en junio de 2011. Y esta sería la parte legal. Lamentablemente, también en México como en otros países interviene la parte política, que pareciera más importante que la jurídica, siendo que lo jurídico siempre debería prevalecer. Como vimos, en el artículo 105 fracción 2, de entre todos los que pueden presentar la acción de inconstitucionalidad está el 33% de los diputados, el 33% de los senadores, el Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el organismo garante que establece el artículo 6 constitucional, que es el INAI. Como verán, son muchos los que podrían presentar la acción de inconstitucionalidad, pero al presentarla se estarían poniendo en contra del partido en turno que apoyó la reforma, provocando que políticamente sean mal vistos, aun cuando estén defendiendo los derechos humanos. La otra parte difícil es que aún presentando la acción de inconstitucionalidad, hay que convencer a 8 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declaren la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, en este caso, lo cual es a veces muy difícil porque, aunque pareciera sorprendente, también interviene la política, ya que por lo menos 3 integrantes provienen de la designación de este gobierno en turno. Hacemos un llamado a los diputados, senadores, a la Comisión de Derechos Humanos, al INAI, a que presenten la acción de inconstitucionalidad, ya que debe prevalecer el derecho a la política. Estamos en 2021 y los derechos humanos deben ser lo más importante al observar en la creación de las leyes del Estado hacia los ciudadanos. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la acción de inconstitucionalidad. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.